respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar, sí, muy dentro de tu corazón. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Iglesia de Jesucristo, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesús sea en el corazón de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos permite de abrir nuestros ojos en este día tan hermoso, de contemplar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, y también nos da esta bendición y este privilegio de poder, ¿verdad?, conectarnos a través de estos medios digitales, mis hermanos. Damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha tenido el cuidado de su pueblo, mis hermanos, y Él ha estado bendiciendo a cada uno de sus hijos, mis hermanos. Es un gozo, es una bendición poder saludarles desde este lugar y enviar, ¿verdad?, este saludo en sus hogares, mis hermanos, y ya estamos preparados para iniciar nuestro servicio de adoración hacia nuestro Señor Jesucristo, lo cual les invito a que doblemos nuestras rodillas, primeramente darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber culminado una semana más, por habernos dado la oportunidad de poder mirar a nuestros familiares, de poder contemplar, ¿verdad?, a nuestros padres, a nuestros hijos, mis hermanos. Es una bendición, mis hermanos, y yo creo que algo aquí se podría un poco modificar, ¿verdad? Normalmente cuando iniciamos nuestro servicio se ora por nuestros hermanos que vienen en camino. En esta ocasión, pues oraremos por nuestros hermanos, que el Señor Jesucristo toque los corazones y que pueda toda la iglesia conectarse y poder ver esta transmisión y poder juntos recibir las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros de manera personal, de manera familiar o como iglesia en Cristo que somos, mis hermanos. Entonces, pongamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo estos momentos, esta primera oración de reconciliación para con nuestro Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito Señor Jesucristo, que moras en gloria, amado Salvador. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos das esta oportunidad, Señor. Primeramente venimos delante de tu presencia, Señor Jesucristo, agradeciéndote, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones que has estado enviando en nuestras vidas, Señor, en estos días, Señor Jesucristo.
en los días que ha transcurrido en esta semana, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque nos has guardado, nos has bendecido, Señor Jesucristo. Has permitido, Señor Jesucristo, que podamos abrir nuestros ojos. Has permitido, Señor Jesucristo, que podamos ver a nuestras familias, Señor Jesucristo, lo cual te damos las gracias, amado Salvador. Gracias te damos, Señor, porque has tenido el cuidado de tu pueblo. Has tenido el cuidado de cada uno de tu iglesia, Señor Jesucristo. Has tomado las necesidades, las peticiones que tu pueblo ha elevado delante de tu presencia, Señor. Y sobre nuestras rodillas te damos las gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este culto, Señor Jesucristo, de acción de gracias, este culto de adoración en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Te agradezco por las vidas de mis hermanos que están en este lugar. Pero también, Señor, te agradezco por las vidas de mis hermanos, quienes están, Señor Jesucristo, viendo esta transmisión, quienes estarán viendo esta transmisión, Señor Jesucristo. Gracias por todos y cada uno de ellos, Señor Jesucristo. Pero antes, Señor, antes de ofrecer nuestros himnos de alabanza, Señor, antes de abrir nuestros labios, antes de darte la honra y la gloria, Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor Jesucristo. Tu palabra, Señor, nos dice que tú eres santo y tú demandas la santidad de aquellos que dicen, oh, quienes, Señor Jesucristo, alaban y bendicen tu nombre glorioso, Señor. Es por ello que Señor, es por ello que nos arrodillamos, venimos ante tu presencia. Perdona, Señor. Perdona, Dios amado, nuestros pecados, nuestras ofensas que hemos cometido, Señor, en estos días que han transcurrido, Señor, y que no haya ningún impedimento, Señor, que podamos alabar y bendecir tu nombre con toda libertad, Señor Jesucristo, y que toda la gloria y la honra sea solamente para ti, Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos en sus hogares, Señor. Bendice a las almas, Señor Jesucristo, quienes están, Señor Jesucristo, en estos momentos viendo esta transmisión, Señor Jesús. Que a través, Señor Jesucristo, de estos minutos, de estas horas, Señor, que sea de bendición, Señor Jesucristo. Nuestro único propósito es darte la honra, la gloria y la alabanza. Es bendecir tu nombre, pero también ser edificados a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Dios amado. Bendito eres, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los que estamos en este lugar, abramos nuestros himnarios. La alabanza número 104, mis hermanos. También invitamos a nuestros hermanos que están en sus hogares, que todos juntos démosle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Alabanza número 104 dice esta alabanza, porque Él vive. Y yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos decir amén, podemos decir así es, que nuestro Señor Jesucristo vive. Aleluya. Dios nos envió a su Hijo amado. Él es salud, paz y perdón. Vino a morir, pagó mi deuda, y aunque murió, su tumba ya vacía está. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en Él.
temeré, pues mi futuro ya está seguro. La pena vivir vive en mí. Que Jesucristo me redimió y me salvó. Por eso a Él doy la gloria, pues el vivo está, porque vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida más y más lo por Él. Yo sé que un día a Cristo miraré con gran poder. Vendrá otra vez y llevará a sus moradas, donde por siempre reinaré con mi Señor, que Él vive, que Él vive. No hay temor, porque yo sé futuro es suyo. La vida vale más y más por Él. Bendito sea nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a preparar las Sagradas Escrituras, Salmo número 65, para la gloria de nuestro Dios. Y enseguida, hermanos, iremos en una oración más, pidiendo en favor de todos los siervos de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios bendiga a cada uno de sus ministros, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo siga siendo el proveedor de todos sus siervos, mis hermanos, y el Señor siga sosteniendo este ministerio tan hermoso, mis hermanos, y que cada uno de sus siervos puedan seguir llevando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Pondremos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios, nuestro hermano Fidencio Delgado, obispo representante de nuestra iglesia, nuestro hermano Fernando Martínez, obispo de esta zona, mis hermanos, y asimismo nuestro hermano Felipe González, obispo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero coordinador de este sector número 1, y también por el siervo de Dios de este lugar, nuestro hermano Edgar, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo siga bendiciendo a sus siervos, siga
fortaleciendo a su siervo, mis hermanos, y siga bendiciendo a la familia de nuestros hermanos, y también por cada uno de los ministerios, mis hermanos, que hay en esta Santa Iglesia. El Señor Jesucristo siga bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que están al frente de cada ministerio, mis hermanos. Y asimismo pondremos también en las manos de Dios estos momentos, mis hermanos, que el Señor Jesucristo ha preparado su palabra, mis hermanos, y el Señor Jesucristo enviará su palabra a nuestros corazones, y esperando, hermanos, que seamos edificados con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que a través de nuestro hermano Josué, quien es quien nos compartirá el sermón de este día, mis hermanos, pueda ser un vaso en las manos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano, y que cada uno de nosotros podamos ser edificados, mis hermanos. Salmo 65 dice así la palabra de nuestro Dios. Los que estamos en este lugar daremos lectura alternadamente. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: a ti es placida la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Palabras de iniquidades me sobrepujaron, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Aleluya, gloria a Dios. Con tremendas cosas en justicia nos responderás tú, oh Dios de nuestra salud, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la mar. El que amansa el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las gentes. Gloria a Dios. Visitas la tierra y la riegas en gran manera. La enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Gloria a Dios. Tú coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan grosura. Gloria a Dios. Vístense los llanos de manadas, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Oremos, mis hermanos, por lo antes dicho. Bendito Señor Jesucristo, amado Salvador. Te damos gracias, Señor, una vez más, Padre amado, en esta oportunidad, Señor Jesucristo. Te pedimos en favor de todos tus siervos, Señor, en favor de cada uno de tus ministros, Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor Jesús, que tú los bendigas, Señor Jesucristo. A pesar, Señor, de las circunstancias que estamos viviendo como sociedad, Dios amado, tus siervos, Señor, siguen con ese anhelo, con ese gozo de seguir llevando las buenas nuevas, Señor, en el nombre de Jesucristo, de seguir alcanzando almas para el reino de los cielos, Señor. Por ello, Señor, bendice las vidas de cada uno de tus siervos. Te ruego por mi hermano Fidencio, Señor, obispo representante de tu iglesia amada, Señor. Hermano Fernando Martínez, Señor, obispo de esta zona. Dios amado, bendice a cada uno de tus siervos, Señor. Protégelos, Dios amado, bendícelos, Señor Jesucristo, en estos momentos. Te ruego por mi hermano Felipe, Señor González, coordinador de este sector número 1, Señor. Bendícelos, Señor Jesucristo. Dale las fortalezas, dale fuerzas, Señor, para que pueda seguir adelante, Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor Jesús. Dios amado, bendícelo, Señor Jesucristo. Asimismo, Señor, te pedimos por tu siervo de este lugar, mi hermano Edgar. Señor Jesucristo, bendice a mi hermano, bendice a su familia, a sus pequeños, Señor Jesucristo. Que tú lo sigas fortaleciendo día a día a tu siervo, Señor, en el nombre de Jesucristo.
Dios Todopoderoso, asimismo te pedimos, Señor, por el consejo de tu palabra de este día. Señor, mi hermano, Señor, está ya en este lugar. Mi hermano, Señor Jesucristo, ha recibido el mensaje, Señor, el cual quiere, Señor, que tu pueblo escuche, que cada uno de nosotros atesoremos nuestros corazones, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, utiliza a mi hermano, Dios amado, que pueda ser un vaso en tus manos, que pueda ser un instrumento en tus manos benditas, Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, y que los que estamos hoy en este lugar, Señor, que los que están en sus hogares, Señor, juntamente podamos ser edificados a través de tu palabra, Señor. Que todos nosotros, Señor Jesucristo, podamos escuchar, Señor, de tu palabra, podamos atender el llamado, Señor, el cual tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor Jesús. Te alabamos, bendito Salvador, y esperamos, Señor, que así será. Esperamos, Señor, que no saldremos vacíos de este lugar. Esperamos, Señor Jesucristo, que una o dos palabras nos llevaremos, una o dos palabras lo atesoraremos en nuestros corazones. Bendito Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor Jesucristo. Bendito eres en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Vamos a entonar un estribillo. Nuestro hermano Josué ya se está preparando, quien nos compartirá el sermón de este día, mis hermanos. Y hemos puesto en las manos de nuestro Señor Jesucristo a nuestro hermano y sabemos, ¿verdad?, que el Señor lo utilizará y nosotros estaremos atentos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estribillo número 18 de nuestros himnarios dice este estribillo: el Espíritu de Dios está en este lugar. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, aquí para liberar, aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, a mi mente, oh, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Que así sea, mis hermanos. Mi hermano Josué ya está preparado, mis hermanos, y esperamos que el Señor Jesucristo sea con nuestro hermano y cada uno de nosotros seamos edificados con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De mi parte es todo, mis hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús sea en el corazón de ustedes. Cedo este lugar a mi hermano. Amén, hermano. Gracia y paz de Dios sea con cada uno de vosotros, mis hermanos. Es una bendición, como siempre, estar, hermanos, delante de la iglesia, hermanos, aunque sea por este medio, mis hermanos. Pues, hermanos, esperamos que todos los que nos ven y nos escuchan, ¿verdad?, sean bendecidos con todo este servicio, mis hermanos. Pues, hermanos, les hago extendida también un saludo de parte del siervo de Dios, nuestro hermano Edgar, ¿verdad?, el cual, hermanos, pues está ausente, por lo que ustedes ya, ¿verdad?, están enterados. Y, hermanos, seguiremos orando por la casa pastoral y, por supuesto, por la familia Acosta, mis hermanos. Pues yo les invito a que abramos la palabra de Dios en San Mateo capítulo 23.
San Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12. Dando, hermanos, pues seguimiento, hermanos, a los mensajes que hemos estado escuchando y que han sido de grande bendición, hermanos, para nuestras vidas, para la iglesia, hermanos, los cuales, hermanos, recuerdo los títulos que era es tiempo de humillarnos, ¿verdad?, a Dios. Y hermanos, las bendiciones de humillarnos, gracias a Dios. Pero hermanos, en continuidad podríamos decir, ¿pero qué sigue después de haber sido humillados ante el Señor Jesucristo? Leamos lo que dice la palabra de Dios entonces en San Mateo 23, 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Amén. Tomen su lugar un momento, póngase cómodo en su casa, hermano en el Señor, ahí donde la familia se ha reunido, ¿verdad? Pónganse, hermanos, cómodos y escuchemos la palabra de Dios, pues brevemente, hermanos, ¿verdad? ¿Qué hay después de humillarnos y de ser perdonados y ensalzados por Dios? Se entiende, hermanos, ¿verdad?, que lo continúa, ¿verdad?, aquel que ha sido, ¿verdad?, de corazón llevado a humillarse delante de Dios, porque recordemos, ¿verdad?, lo que se nos ha explicado es que, hermanos, hay una humillación, ¿verdad?, personal, cuando se reconoce, ¿verdad?, que uno ha sido altivo, que uno ha sido, hermanos, ¿verdad?, tal vez la palabra suena fuerte, pero ha sido uno grosero, ¿verdad? Pero, hermanos, reconocemos y nos humillamos. Pero hay quienes, hermanos, no lo reconocen y siguen en su altivez, en su orgullo, y entonces la mano de Dios actúa y humilla. Hermanos en el Señor, pero después de esto, ¿qué pasa? Bueno, es entonces cuando surge algo llamado, ¿verdad?, humildad. Y nuestro mensaje así se llama, hermanos, viviendo en humildad. Porque no es posible, hermanos, que aquel que ha reconocido sus faltas ante sus hermanos, ante los hombres y sobre todo, hermanos, ante Dios, continúe siendo la misma persona, ¿verdad?, pues altiva, ¿verdad?, menospreciativa, ¿verdad?, hipócrita, orgullosa y más, ¿verdad?, hablando descomedidamente de sus semejantes. No es posible. Tiene que entonces, ¿verdad?, surgir otra persona, surgir alguien diferente, aquel que ha sido humillado, hermanos, ¿verdad?, voluntariamente o por el Señor Jesús, ¿verdad?, reconoce que esa vida no era la correcta y entonces debe surgir una vida y un proceder totalmente diferente. Por eso es que se dice que entonces debe vivir una vida de humildad. Pero obviamente, hermanos, ¿verdad?, la humildad no puede ser, esa humildad no puede ser fingida. Por supuesto que no. No puede ser, ¿verdad?, interpretada cada que la necesites. Cada que necesites, ¿verdad?, estar ahí, pues con una cara diferente, ¿verdad?, no puede ser fingida. Tampoco, hermanos, puede ser, ¿verdad?, una vivencia, ¿verdad?, que se viva, hermanos, con una máscara. No se puede vivir la humildad de esa forma. Bueno, pero la pregunta obligada es, ¿qué es la humildad? La humildad, por supuesto, es la forma opuesta de ser soberbio, orgulloso. Su significado tiene un origen, hermanos, en el latín, que es humilitas, y viene de una raíz que es humus, que se refiere a la tierra o al suelo o al nivel. Esta raíz nos dice que no podemos sobrepasar ¿verdad?, nuestra condición real, Y esto, a contraparte, por supuesto, del orgulloso, es como aquel pan que se le pone, ¿verdad?, levadura,
y entonces se infla más de lo que no es. Y entonces la humildad nos viene a hacer algo, y es ponerse al ras, o sea, apegarte a tu realidad, a tu realidad. Y es reconocer nuestras, o es verdad también, verdad, esta condición real, es decir, reconocer nuestras propias limitaciones y virtudes reales, no infladas, no inventadas, no aumentando, ni tampoco se trata de rebajar nuestras habilidades, ¿verdad? Tampoco se trata de rebajar nuestras virtudes, sino solamente reconocerlas tal y como están y como son. La raíz humos, hermanos, da lugar al significado de postrarse en tierra, reconociendo nuestra bajeza y dando lugar a la superioridad ante el cual nos estamos humillando. En nuestro caso, por supuesto, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, solo nos humillamos o nos podemos humillar ante Dios. Solo ante Dios. Así como lo expresa la palabra de Dios en el Salmo 103, en su versículo 13 al 16. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, dice la Escritura. Acuérdese que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios, hermanos? Salmo 8, del 3 y 4, dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, que lo visites. En la humildad, hermanos, hay características. En las personas que ejercitan la humildad se echan de ver características, hermanos, que son como frutos normales o naturales del que está en el ejercicio de la humildad. Como digo, hermanos, y como hemos dicho, no se puede fingir la humildad. O la humildad se tiene o no, se tiene. La humildad no se puede presentar como una credencial. La humildad se echa de ver en la persona. Como vuelvo a decir, no se puede fingir. La humildad, hermanos, tiene estas características y deben de ser auténticas. Dice la Escritura en San Mateo 11, 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, dice, de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí, hermanos, se nos está dando el dato totalmente importante, hermanos, que la humildad no puede nacer de nuestro raciocinio, que la humildad no puede ser aparente, porque debe nacer del corazón, debe nacer de ahí, porque si no, entonces estás fingiendo humildad, y entonces ya no se llama humildad. De corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice la Escritura. Las ventajas de ser humilde ya no las dijeron, hermanos, y son muchas bendiciones. Pero quisiera darte una lista de características de aquel que es humilde de corazón. Las personas que practican, hermanos, y hacen la humildad parte de su día a día, porque no es que finja, ahora voy a ser muy honesto, ahora voy a ser así. No se puede fingir, se debe de vivir con naturalidad.
¿Verdad? Las personas que son así, hermanos, y por supuesto que no podemos enlistarlas y decir, bueno, esta me falta y esta no, y esta sí la tengo. No, es algo que deben hacer y por supuesto que debemos pedir al Señor. Las personas humildes de antemano, hermanos, a primera vista, hermanos, no son ostentosas. No son ostentosas. Las personas humildes no son presumidas, ¿verdad? Esta es a primera vista. A primera vista, la persona que es humilde y, hermanos, dando a colación, hermanos, o trayendo, hermanos, esto es que no importa si es rica o es pobre o le llamamos, obtiene una vida media, hermanos, esto no significa nada. La persona más, ¿verdad?, pobre puede ser la más orgullosa y no vivir en humildad. Y las personas muy ricas, ¿verdad?, pueden tener estas virtudes y ser muy humildes. Esto no tiene nada que ver con eso, aunque a veces las ligamos. Pero, hermanos, en el Señor, por supuesto que la persona que es humilde, ¿verdad?, de corazón, sin importar su estrato social, entonces vemos que no son ostentosos, no son presumidos, no son, ¿verdad? Hay una palabra fuerte, ¿verdad? Que fanfarronea. No hace esto. Los humildes son respetuosos de su entorno. No critican lo que ven o escuchan. Y este es un problema que sigue vigente, hermanos. Los humildes no tienen complejos de superioridad. Los humildes no piden ayuda cuando la necesitan. El humilde acepta sus limitaciones. El humilde es modesto, no presume su éxito. ¿Cuántas personas ahora en las redes sociales, hermanos, presumen sus hazañas? Presumen su aparente, hermanos, caridad. Caridad, dando y repartiendo, ¿verdad?, a los indigentes, ¿verdad?, sándwiches, repartiendo aquí, miren, vean, soy humilde y aquí estoy dando mi caridad, presumiendo. Cuando dice la Escritura que no debemos tocar trompeta. Los logros, su caridad es falsa, tomándose fotos, para que vean que yo soy, que yo hice, que yo pude. Esta no es humildad. El humilde admite cuando no sabe nada o cuando no sabe algo. El humilde no tiene miedo a la vergüenza cuando expone sus creencias y convicciones. El humilde está abierto a aprender de los demás. El humilde sabe ganar, pero también sabe perder. El humilde sabe valorar el trabajo de los demás. Le sabe dar el valor exacto. No sobrevalora, poniendo en un altar casi a los demás, pero tampoco rebaja ese trabajo. Le da el valor preciso y exacto. El humilde no se pone la corona del éxito él solo. El humilde sabe reconocer el trabajo de los demás. Sabe reconocer que antes de él hubo alguien que trabajó eso. El humilde sabe reconocer que aprendió de alguien más. El humilde sabe reconocer, hermanos, que no lo sabe todo. Sabe reconocer que tuvo que haber alguien atrás de él para que él pudiera hacerlo. Que tuvo que ser, ¿verdad?, aconsejado. Que la idea no fue suya, que la idea fue de alguien más. Eso es ser humilde. Pero estas características, hermanos, curiosamente, no las saqué de aquí, hermanos.
son características, hermanos, que la propia humanidad sabe que deben de estar en las personas que son humildes. Pero, hermanos, por supuesto, hermanos, que también sabe reconocer que lo contrario, el humilde sabe, hermanos, compartir el crédito, por supuesto, decíamos. El humilde sabe agradecer los favores de los demás. No se olvida, hermanos, de aquellos de los cuales ha recibido algo. El humilde sabe ceder la razón al que la tiene. Sabe callar cuando no es prudente hablar. Y entonces abre sus oídos para escuchar las razones, las necesidades, los problemas de los demás. El humilde sabe pedir disculpas cuando reconoce sus errores. Así también, hermanos, se debe de reconocer y tener la humildad o el ejercicio de la humildad. También, hermanos, no es caer en vileza o rebajarse ante alguien mayor que tú. No es arrodillarse ante las injusticias. La humildad, hermanos, no nos lleva a callar cuando las cosas están erróneas o están mal. La humildad, hermanos, nos lleva a llevar por buen camino la razón, por buen camino, hermanos, y defender lo que es justo, lo que es honesto. La humildad no nos lleva, hermanos, a solamente callar y dejar que Dios haga las cosas. No, la humildad nos hace reconocer y saber ver cómo solucionar el error. La humildad incluye defender la integridad y la dignidad del Hijo de Dios. Nos incluye, hermanos, defenderla. No defendiendo nuestras razones porque así es, sino es, hermanos, con humildad y con ayuda de Dios, defender nuestra integridad y defender la dignidad propia, hermanos. Nos damos cuenta, hermanos, entonces que la humanidad sabe reconocer, hermanos, esta condición del ser humano y que sabe darle su valor, pero también es poco ya reconocida, porque ahora el que es humilde, hermanos, se le toma como una, ¿verdad?, debilidad, ¿verdad?, casi como una debilidad, ni no como una virtud. Ahora, hermanos, el que es fuerte, ¿verdad?, el que, ¿verdad?, hermanos, se arroja ante una discusión, pues es a lo mejor al que se le ve más capaz. Más sin embargo, hermanos, se sigue reconociendo que la humildad es una virtud maravillosa. Pero ¿qué significa ser humilde? De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. Ya vimos que es tener conciencia de nuestras virtudes y limitaciones propias que nos permiten tomar nuestra posición real ante los demás, ante nuestros semejantes. Pero en el concepto bíblico, hermanos, la humildad toma un significado más profundo, por supuesto. Nos dice que la humildad es tener sabiduría sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. Dios, por supuesto, hermanos, refiriéndome brevemente, simplemente es que Dios es eterno, hermanos, majestuoso, excepcional, maravilloso, amable, digno de gloria, de honra, de fortaleza, hermoso, milagroso, mucho más, hermanos.
¿Y quiénes somos nosotros? Podríamos defender un poco y decir, hermanos, como Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Y el Salmo 100, hermanos, del 3 y 4 dice: reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, dice aquí, con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid, dice aquí, su nombre. Oh, hermanos en el Señor, esta palabra clave que dice: entrad por sus puertas con reconocimiento. Reconoced que Él es Dios y que no hay nadie mayor. Y cuando lo ponemos en primer lugar en nuestra vida, hermanos, las cosas cambian. Y entonces, hermanos, podemos, ¿verdad?, ejercitar aquella humildad que probablemente, hermanos, mucho nos haga falta. Al reconocer quién es Dios ante nosotros, la humildad se hace presente, hermanos, en nuestras vidas. Hubo hombres que les costó, hermanos, mucho reconocer quién era Dios y sufrieron humillación directa de Dios. Pocos pudieron, hermanos, pocos de ellos pudieron reconocerlo y poder disfrutar el después, pero otros no. Naamán, nos hablaron su historia. Siendo general, pensó que con su poder podía, hermanos, tener disposición del poder de Dios. Pero no fue así, hermanos. Este hombre sufrió, ¿verdad? Y tuvo que dejar sus credenciales a un lado y ser humillado ante Dios. Y tuvo que ir al río Jordán, ese río revoltoso, ese río, ¿verdad?, que a los ojos era sucio. Hermanos, tuvo que sumergirse ahí 7 veces. Y tuvo que humillarse. Acab fue un hombre orgulloso, hermanos, pero víctima de su mujer, que tomaba las riendas del poder. Y este hombre fue humillado por el Señor. David creyó, hermanos, que también, como era rey, ¿verdad?, podía hacer lo que quería. Y por un momento, hermanos, tomó la mujer de un hombre y pensó que podía disponer de las cosas y llevó a su marido a la muerte. Y Dios lo tuvo que humillar. Pero hubo un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, que se creyó Dios, que creyendo que de él dependían todos los demás. Estos hombres, hermanos, se ensalzaron, se rebelaron ante Dios, pero fueron fuertemente humillados y tuvieron que reconocer que ante Él no hay nadie, que ante Él no hay nada que se pueda ensalzar, que Él ensalza o humilla al que quiere, que hay algo que se llama majestad y que Él tiene ese poder. Pero tomemos solamente a uno de estos ejemplos, al rey Nabucodonosor. Daniel, veamos la palabra de Dios en Daniel 4, versículo 31 al 34. Dice la Escritura que aún estaba la palabra de la boca del rey cuando cae una voz del cielo.
A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Estás recibiendo la sentencia. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere, lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. Mas el fin del tiempo, dice la Escritura, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Este hombre, hermanos, como decíamos, creyó, hermanos, que de él dependían muchas gentes. El poder le enloqueció, el poder lo desvió. Pero, hermanos, le llegó el momento en que el mismo Dios tuvo que intervenir. Tal vez, hermanos, tuvo que escuchar el consejo de muchos y decir, no te envanezcas, no te enorgullezcas. Mas sin embargo no escuchó, porque el Señor no es injusto para poner su mano, sino antes, hermanos, nos da el consejo antes. Cuando no se escucha el consejo de Dios 1 o 2 o 3 veces, o hasta más, entonces Él interviene, hermanos, directamente. Dice la Escritura, hermanos, como acabamos de escuchar, que la sentencia fue de 7 tiempos, 7 años, hermanos, tuvo, hermanos, una esquizofrenia, una locura, en la cual, hermanos, le hacía estar, hermanos, ajeno totalmente a las personas, a la humanidad, a las personas, hermanos, y tuvo que, hermanos, comportarse de una manera totalmente, hermanos, como dice aquí, echado como las bestias, hincado, hermanos, y caminando a gatas, hermanos, y comiendo del pasto, comportándose totalmente, hermanos, fuera de lugar, fuera de lugar. Imagine usted a un rey totalmente cuerdo y de la noche a la mañana usted lo ve comportarse de otra manera. Hermanos en el Señor, pero dice aquí una característica importante, hermanos, que dice que el mismo rey tuvo que pasar ese tiempo, hermanos, tiempo para que reconociera. Dice, alcé mis ojos al cielo. Tuvo que alzar los ojos no a las personas que había ofendido, no a las personas a las cuales había humillado con este poder, sino tuvo que alzarlas al que verdaderamente había ofendido. Y aquí, hermanos, tenemos que tomar nota que nuestras ofensas, hermanos, aparentemente son hacia nuestros hermanos y a nuestras hermanas, pero las ofensas son directamente también a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de nuestras acciones, de nuestras palabras, de lo que decimos, de lo que llevamos y lo que traemos. Que tus ofensas también las escucha Dios. Y dice, alcé mis ojos al cielo. Y esto quiere decir que hasta que tú reconozcas tu falta, hasta que tú reconozcas tu mentira, tu falsedad, nuestros errores. Dice, mi sentido me fue devuelto. Aquel que vive, hermanos, en el orgullo, se dice que está fuera de sí, ¿verdad? Y recordando, hermanos, algunas cosas, ¿verdad? Y viendo un ejemplo muy sencillo cuando dicen que la fama te ha subido a la cabeza, ¿verdad? Cuando se dicen estas palabras, la fama se te ha subido a la cabeza, pierdes el piso, se dice. Quiere decir que el humilde, hermanos, como vimos,
tiene que regresarse, tiene que humillarse, volver a la tierra, poner los pies una vez más donde deben de estar. Cuando dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, hermanos, al voltear a ver a Dios, entonces él que se sentía aquí, hermanos, voltea y entonces vuelve su corazón a estar donde debe de estar. Y a Dios lo pone donde debe de estar, que es en el cielo, en las alturas, en su grandeza, en su majestad, en su poder. Dios debe estar ahí. El hombre, hermanos, debe estar en su lugar. Dice, mi sentido me fue vuelto. Lo puso el Señor en su lugar, donde debe estar. Y entonces hay una reacción. Hay una reacción de aquel que se ha humillado delante de Dios, de aquel que se ha humillado y ha reconocido, hermanos, la majestad del Señor y pide perdón delante del Señor y se humilla, ¿verdad? Así como Naamán salió, hermanos, dice, chapoloteando, ¿verdad? Ya sano, dando gloria a Dios. También este hombre, hermanos, dice, y bendije al Altísimo, y alabé, glorifiqué al que vive para siempre. Hay algo que se llama reconocimiento. Y él reconoció su lugar en esta tierra. Y este es el fruto, hermanos, del humilde que pone a las personas donde deben de estar. Él se pone en su lugar y pone a Dios donde debe de estar siempre. Al voltear y mirar al cielo, hermanos, reconoció su condición, la grandeza de Dios, la humillación de Nabucodonosor llegó a la presencia de Dios, hermanos, y fue perdonada su vida y fue restituido, pero ya no fue el mismo rey de antes, fue alguien totalmente diferente, reinó totalmente diferente este hombre y fue bendición. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que nuestros actos afectan a los demás como aquella piedra que cae en el agua, y no solo cayó en ese lugar, sino que la onda afecta, hermanos, y se extiende. Todos nuestros actos, hermanos, de orgullo y de pasión desenfrenada puede llegar a impactar sin que tú quieras a los tuyos. Puede impactar, hermanos, a los que están a tu alrededor. Y si tú tienes un cargo en la congregación, va a impactar a los que tienes a tu cargo. Esos actos, hermanos, sin pensar, sin, hermanos, valorar, sin meditar, esos arrebatos pueden afectar tu ministerio. Por eso, hermanos, es recomendable que Dios nos permita vivir en humildad. Después de reconocer y vivir en humildad ante Dios, hermanos, dice un Salmo 51:17, que los sacrificios de Dios son el espíritu, dice, quebrantado, el corazón contrito y humillado, dice el Señor, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la ofrenda permanente, hermanos, del Hijo de Dios. Si tú quieres venir a Dios con una ofrenda, debes venir con esa ofrenda delante de Dios. Estas dos cosas, hermanos, en tu corazón, contrito y humillado siempre. Pedirle al Señor, hermanos, que el Señor nos permita tener esto siempre en nuestro corazón y que antecedan siempre nuestros presentes. Filipenses 2, del 1 al 16, hermanos. Por supuesto que podríamos hablar de otros hombres y más personas, pero el ejemplo siempre es, el mayor y mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo.
Dice Filipenses 2, del 1 al 16, quiero leerlo primeramente, y dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anodadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminarias en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. ¿Cuántas características semejantes a las que leímos pudiste ver, hermano? Pudiste ver. Dice: teniendo amor, unánimes, no contiendas, no vanagloria, sino dice antes con humildad. Dice estimándonos inferiores los unos a los otros, no teniendo cada uno lo suyo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también el de los otros. La palabra de Dios es más profunda, hermanos, que el propio razonamiento de los demás. Que el Señor nos permita, hermanos, tener este sentir, porque, hermanos, lo que vamos a enfrentar, o estamos enfrentando y enfrentaremos más adelante, hermanos, son retos totalmente diferentes. Retos totalmente diferentes, hermanos, y ajenos a lo que habíamos vivido. Que el Señor ayude a sus siervos, hermanos, y los prepare y nos instruyan y nos digan qué es lo que tenemos que hacer y cómo confrontar todas estas cosas que se nos vienen encima, hermanos. El gobierno no espera. El gobierno dice se cierra y se cerró. Pero ¿qué es de la iglesia? Algunos estamos ya confrontando, hermanos, la comodidad del Facebook y de las redes sociales. ¿Cuántos querrán venir ahora con gusto a la casa de Dios? Y enfrentarnos, hermanos, al capricho de nuestro gobierno, que nos cierre a la hora que Él quiera, o abrir, pero abrir ahora como Él quiera. Hermanos, son nuevos retos, nuevas cosas, pero no debemos perder de vista esto, hermanos: vivir en humildad y defender con dignidad lo que Dios nos ha dado, hermanos.
lo que Dios nos ha dado. Oh hermanos en el Señor, que el Señor nos permita, hermanos, y quisiera los que están presentes ponerse de pie y también en su hogar, hermanos, y leer solamente, hermanos, unas frases de este versículo, Filipenses 2. Del versículo 3 al versículo 11. Amén. Los que puedan hacerlo, hermanos, leámoslo unidos. Y que el Señor, hermanos, nos haga permanecer esta palabra en tu corazón. Y lo que haya fruto, que el Señor lo haga, hermanos, crecer en tu corazón. Si esto ha sido un recordatorio, gloria a Dios. Si ha sido una exhortación, gloria sea al Señor. Si ha sido algo nuevo, hermano, que el Señor lo atesore, tú lo puedas atesorar en tu vida. Y si ha sido, hermanos, un llamado a ti, hermano, que el Señor también lo haga florecer en tu vida. Vamos a leerlo, hermanos, y terminaremos dando gracias al Señor y dando unos avisos, hermanos. Dice Filipenses 2, del 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a los que los otros. Haya pues en vosotros de este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jehová Jesús sea doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Padre. Amén. Que el Señor nos permita vivir en humildad, para que, hermanos, en su momento podamos ser ensalzados. Hermanos, yo creo que lo que deseamos es no ser ensalzados aquí. Aquí, hermanos, poder vivir como pobres, pero enriqueciendo a muchos, dice la Escritura. Golpeados, pero sanados por el Señor. Aquí, hermanos, podríamos vivir esa humildad sin ser reconocidos de nada, pero poder ser reconocidos allá, en el cielo. Allá, hermanos, es el mejor reconocimiento que podríamos nosotros recibir. Aquí, hermanos, un papel podría ser valioso y ser reconocido en nuestro trabajo. Y el Señor no lo deja a un lado, nuestro trabajo. Pero creo que el mayor reconocimiento será cuando Dios nos lo haga saber allá en los cielos. Yo les invito a orar, hermanos, y dar gracias al Señor por lo que el Señor nos ha permitido este día. Y, hermanos, les daremos unos avisos en nombre del Señor Jesucristo. Padre Celestial, una vez más delante de ti, Señor, dando gracias, Señor Jesucristo, por estas bendiciones que tú nos has permitido hasta el día de hoy. Padre eterno, yo puedo, Señor Jesucristo, jactarme y tener, Señor Jesús, un reconocimiento de mi trabajo, Señor, de mis esfuerzos. Pero, Padre eterno, creo, Señor, que siempre el mejor reconocimiento es el tuyo, Padre eterno. Siempre, Señor Jesucristo, el reconocimiento es el tuyo. Podríamos recibir, Señor, el reconocimiento de nuestros hermanos, el reconocimiento de la gente, Padre eterno, el ser vistos por todos, Padre celestial, a través de las redes sociales. Pero el mejor reconocimiento es el tuyo, Padre celestial. Mejor, Señor, no tocar trompetas, Señor, de lo que hacemos,
Y mejor, Señor Jesucristo, no ser vistos, pero ser vistos de tus ojos, Señor, y hacer ser reconocidos. Como tú reconociste el trabajo, Señor, la humildad y el esfuerzo de tu siervo Job. Nadie le conocía, sino solo los que estaban a su alrededor. Pero su amor, Señor, sus ofrendas, Padre, tú las escuchabas. Y ante todos le confesaste, Señor Jesucristo. Y él, Señor, fue humilde de corazón y reconoció tu grandeza y reconoció, Señor, tu poder y tu señorío. Aún, Señor, cuando tú le quitaste sus posesiones y lo que más quería, Señor, que eran sus hijos, Padre eterno, aún así glorificaba tu nombre. Y decía él, mi Dios quitó, él dio y Dios quitó. Pero aún así, Señor, tú le ensalzaste. Tú le diste el doble de las cosas que poseía, Señor. Porque había reconocido, Señor Jesucristo, quién eras tú, Padre. Y en lugar de ofender tu nombre, glorificaba tu nombre, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que la humildad sea parte de nuestras vidas, Señor Jesucristo. Una humildad auténtica, Señor Jesús. Una humildad, Padre Celestial, que tú puedas, Señor, reconocer en nuestras vidas. Gracias. Hermanos, en el Señor damos gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos ha concedido el día de hoy. Y hermanos, pues les invito a que, hermanos, ¿verdad?, nos preparemos el salmo de despedida, Salmo 67, Salmo 67, hermanos. Y hermanos, les extiendo una vez más el saludo del siervo de Dios, nuestro hermano Edgar García Acosta, siervo de Dios de este lugar, hermanos, ¿verdad?, y de la casa pastoral de este lugar. Y que sigamos orando, hermanos, por estas bendiciones, hermanos, por que el Señor mande consolación a la familia Acosta, hermanos, pues la pérdida de un familiar siempre es, hermanos, dolorosa. Siempre es dolorosa, hermanos, y por supuesto, hermanos, por, hermanos, los siervos de Dios que han perdido a sus esposos, a sus esposas, hermanos, recientemente, hermanos, por supuesto que debemos orar por ellos, hermanos. Ha sido, hermanos, noticia tras noticia, el pan de esta congregación, de esta iglesia, hermanos, en general, recibir, hermanos, noticias de que, hermanos, han dormido, hermanos, en el Señor. Ha sido, hermanos, las noticias más constantes, pero, hermanos, sabemos que Dios va a mandar el bálsamo a los corazones de mis hermanos. Por esta, hermanos, situación no nos es posible visitar a nuestros hermanos, no nos es posible, hermanos, estar con ellos. Es limitada las personas que pueden estar junto a nuestros hermanos para acompañarlos, pero sabemos, hermanos, que el Señor es nuestra mejor consolación. Así que, hermanos, les pedimos que por favor los lleven en las manos de Dios. Así también, hermanos, por instrucciones del siervo de Dios de este lugar, nuestro hermano Edgar, les hacemos de su conocimiento, hermanos, que a partir del día 16 y 18, que son martes y jueves, hermanos, ya, hermanos, de esta siguiente semana, con la ayuda de Dios, hermanos, y con el favor del Señor, hermanos, y su bendición, los mensajes, hermanos, serán transmitidos en vivo, hermanos. Es una bendición, hermanos, y les pedimos que oren
por los expositores y por nuestros hermanos que están, hermanos, constantemente desde que esto ha surgido, hermanos, constantemente han estado aquí, hermanos, para apoyar esta transmisión, hermanos. Sabemos que las necesidades son muchas, sabemos que, hermanos, pues la situación, hermanos, es cambiante. Estemos atentos, hermanos, pero mientras tanto el Señor nos permita hacerlo, así lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Les pedimos y les rogamos por, hermanos, los siervos de Dios de este lugar, por los expositores, que el Señor así permita, hermanos, y por este apoyo técnico que Dios nos ha permitido, que Dios los siga bendiciendo y dando, hermanos, esas fuerzas, hermanos, hasta que las cosas, ¿verdad?, sean diferentes. Amén, mis hermanos. Y les invito entonces, hermanos, a leer el Salmo 67 para ser despedidos de este servicio. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las gentes tu salud. Alabamente los pueblos, oh Dios. Alégrense y gócense las gentes, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorarás las naciones en la tierra. Alabente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los fines de la tierra. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos.